Hola, continuando con estática, vamos a trabajar ahora con cálculos en un sistema de vectores no paralelos, es decir, en fuerzas concurrentes. Y tenemos el primer ejemplo, dice, un objeto se suspende utilizando un cable, aquí lo tenemos, y una barra como se indica en la figura. La barra sería esto. Si el cuerpo pesa 800 newtons, determina la tensión que se ejerce en el cable y el empuje ejercido por la barra. Mis datos son, el peso es igual a 800 newtons, la tensión es igual a una interrogación, el empuje una interrogación, el ángulo que tiene entre lo que es la tensión y la barra es de 30 grados. Aquí tenemos la figura o el esquema. Podemos observar que este cuerpo está jalando hacia abajo. De tal forma que si no tuviera esta barra, el resultado es que el objeto chocaría con el poste. Por lo tanto, la barra ejerce un empuje hacia afuera, lo está mandando hacia afuera. Entonces, ya en base a lo que tenemos indicado aquí, vamos a hacer el dibujo de lo que viene siendo el esquema de lo que viene siendo nuestros vectores. Es decir, en forma física quedaría de esta manera. Hacia abajo tengo eso que sería el peso, cuyo valor es igual a 800 newtons. Esa barra está empujando hacia afuera porque impide que el cuerpo se venga para acá. Por lo tanto, hacia acá de este lado nosotros tenemos lo que viene siendo el empuje y que es mi pregunta. Y hacia arriba de la parte central tendríamos lo que viene siendo el cable que ejerce que estira hacia arriba, que la pregunta es T y con un ángulo de 30 grados. Si ustedes observan, aquí ya tenemos lo que viene siendo el esquema del cuerpo libre. Y para determinar esto vamos a utilizar lo que viene siendo nuestra primera condición de equilibrio, que dice que la suma de las fuerzas es igual a 0. Significa que la suma de las fuerzas en el eje X vale 0 y la suma de las fuerzas en el eje Y también es igual a 0. En base a lo que nosotros tenemos aquí, vamos a diferenciar. Es decir, aparentemente nosotros tenemos solamente una fuerza en el eje de las X, que es E, y en el eje de la Y también nomás tenemos una. Pero si nosotros descomponemos en el eje X, sale otra fuerza que estamos viendo aquí. Por lo tanto, esta fuerza es T, pero en el eje de las X proyectada. Por lo tanto, vemos que yo tengo una fuerza en el eje X, que es la E, y una fuerza en el eje X negativo, que es TX. Por lo tanto, significa, como habíamos dicho, que las fuerzas hacia arriba y hacia la derecha son positivas y hacia abajo y hacia la izquierda son negativas, así serían nuestras fuerzas. Por lo tanto, tenemos que en ese caso sería E menos T en el eje de las X es igual a 0. Por lo tanto, despejando quiere decir que E es igual a lo que vale X. Ya tenemos la primera de nuestras condiciones. La segunda condición, vemos solamente un vector en el eje de la Y, pero si nosotros descomponemos nuestro vector en el eje de la Y, entonces tenemos que aparece aquí lo que viene siendo T en el eje de la Y, que sería este mismo que nosotros tenemos en esta parte. Por lo tanto, me quedaría que el positivo sería TY menos WP es igual a 0. TY menos WP es igual a 0. Pero nosotros sabemos que a la hora de despejar, como esto está restando, pasaré sumando. Por lo tanto, TY es igual a WP. Pero como WP vale 800 newtons, entonces tenemos que la tensión en el eje de la Y vale la cantidad de 800 newtons. Y ya tenemos un elemento esencial para que yo pueda calcular la pregunta. Por lo tanto, en base a eso quiere decir que este mide 800 newtons para que 800 menos 800 me dé el 0 en el eje de los Y. Por lo tanto, quiere decir que este tiene un valor TY es igual a 800 newtons. Y ya conociendo esto, entonces ya voy a poder calcular lo que viene siendo tanto la tensión como el empuje. De tal manera que, si ustedes observan, este es un triángulo rectángulo, por lo tanto, este lado es el opuesto y este lado es la hipotenusa, por lo tanto, este es el lado adyacente. Y en base a esto ya puedo calcular. Quiero conocer el valor
de Tx, porque conociendo Tx conozco el empuje. Y Tx es adyacente y en ese caso tenemos que es el opuesto, por lo tanto, la fórmula que encontramos es tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. Ya sustituyendo me quedaría la tangente de 30 grados es igual al opuesto, que en este caso sería Ty, dividido entre la adyacente que es Tx. Y despejando Tx que está dividiendo pasa multiplicando, y tangente 30 que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto Tx es igual al valor de lo que tiene Ty dividido entre la tangente de 30 grados. Y calculando me queda Tx es igual Ty, que vale 800 newtons dividido entre la tangente de 30 grados. Y haciendo las operaciones nos quedaría de la siguiente manera. Es decir, sería 800 entre tangente de 30 grados igual. Es decir, el resultado, tenemos que Tx es igual al valor de 1385.64 newton. Pero eso viene siendo E es igual a 1385.64 newtons. Y ese es el valor que nosotros tenemos para T. Y ahora para calcular lo que viene siendo la tensión, voy a utilizar opuesto y hipotenusa. Y opuesto y hipotenusa sería el seno. Por lo tanto, tenemos que seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Y quedando con sus valores 30 grados es igual al opuesto, que en ese caso sería Ty dividido sobre T. Y sustituyendo, bueno, mejor dicho, despejando, entonces me quedaría lo siguiente. Sería T es igual al valor de Ty entre seno de 30 grados. Por lo tanto, T es igual a Ty, que vale 800 newtons, dividido entre seno de 30 grados. Y entonces T tiene un valor de, nuestro resultado es 800 entre seno de 30 grados. Y el resultado son 1600 newtons. 1600 newtons. Y es así como tenemos lo que viene siendo nuestros elementos. Lo que es el empuje y lo que es la tensión. Importante, hay que recordar que cuando nosotros vamos a crear ese tipo de sistemas, que vamos a colgarlo de esta manera, debo tener el dato de cuánto soporta la barra, porque si pongo una barra con menor capacidad de fuerza, se va a romper, o un cable que resista menos de 1600 se va a romper. Entonces, yo calculando con esto ya puedo aumentarle un 20-30% de potencia o de capacidad de fuerza para que se pueda hacer un trabajo bien elaborado. Y es así como tenemos lo que viene siendo un cálculo en un sistema de fuerzas no paralelo.